Buenos días, aprendices. En el problema de hoy, problema de probabilidad, nos dicen: sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que la probabilidad de A es 0,2, es decir, un 20%, y la probabilidad de B un 40%, 0,4. Primera pregunta que nos hacen: si A y B son mutuamente excluyentes, determínese la probabilidad de la intersección. Es decir, probabilidad de A intersección con B. Es decir, que suceda A y que suceda B. ¿Qué probabilidad hay de que sucedan ambos a la vez si son mutuamente excluyentes? Ser mutuamente excluyentes quiere decir que la probabilidad de que suceda A cuando sabemos que ha sucedido B, es decir, la probabilidad de A condicionada a B, es 0. Y lo mismo, la probabilidad de que suceda B, sabiendo que ha sucedido A, es 0. Esto quiere decir que los sucesos sean mutuamente excluyentes. Nosotros sabemos, por probabilidad condicionada, que esto es probabilidad de la intersección dividido por probabilidad de B. Es decir, probabilidad de A condicionado a B es probabilidad de A intersección B dividido entre probabilidad de B. En este caso sería probabilidad de B condicionado a A, esto es igual a probabilidad de B intersección A, que es lo mismo que B, que lo vamos a poner igual a intersección B, es decir, que suceda A y que suceda B, dividido por la probabilidad de A. Probabilidad de A. Bien, puesto que este cociente es 0, porque los sucesos nos dicen que son mutuamente excluyentes, pues lo que pasa es que el numerador es 0. Por lo tanto, sabemos que probabilidad de B y probabilidad de A no son 0, tienen estas probabilidades, por lo tanto la probabilidad de la intersección, que era lo que nos preguntaban, es 0. La probabilidad de la intersección es 0. Y además nos dicen: ¿son además A y B independientes? Entonces, ¿son independientes A y B? Pues vamos a ver. Para que dos sucesos sean independientes quiere decir que la probabilidad de su intersección es la probabilidad del uno por la probabilidad del otro. Y nosotros aquí deducimos que estos dos sucesos no son independientes, porque la probabilidad de A es 0,2, la probabilidad de B es 0,4, y nosotros sabemos que por ser mutuamente excluyentes, su probabilidad es 0, por lo tanto, eso no puede ser 0. No son independientes. La segunda pregunta que nos hacen es: si A y B son independientes, hay que calcular la probabilidad de la intersección. Bueno, pues ¿qué quiere decir que A y B sean independientes? Esto que acabamos de poner aquí. Que la probabilidad de su intersección sea el producto de las probabilidades. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de la intersección? Pues 0,2 por 0,4. 0,2 por 0,4. Que esto es 0,08. 0,08. Esa será, es decir, un 8%, la probabilidad de la intersección. Y nos dicen esta pregunta: ¿son además mutuamente excluyentes? Pues ya vemos que no, porque como para que sean mutuamente excluyentes tiene que pasar esto, que habiendo sucedido B la probabilidad de A sea 0, o que habiendo sucedido A la probabilidad de B sea 0, es decir, las probabilidades condicionadas sean 0. Si nuestra intersección de sucesos no es 0, que es 0,08 porque nos dice que son independientes, no nos puede dar el cociente entre esto. Hemos visto que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección dividido por, o bien en este caso probabilidad de B, o en el otro caso probabilidad de A. Estos denominadores no son 0 porque son estas probabilidades, pues el numerador, que tampoco es 0, no nos puede dar 0. Es decir, no son independientes. Digo, no son mutuamente excluyentes. La tercera pregunta que nos hacen es: si la probabilidad de A condicionado a B es 0, es decir, esto, si la probabilidad de A condicionado a B es 0,
tenemos que calcular la probabilidad de la intersección. Bueno, pues es que es todo más vueltas, más de lo mismo. Si la probabilidad de una probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos partido por la probabilidad del de B, si esto es 0, que nos lo dice el problema, es que esto, la probabilidad de la intersección tiene que ser 0. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 0. Y nos dice, ¿son además mutuamente excluyentes? Pues vamos a verlo. De momento se cumple esto, pero se cumpliría también que la probabilidad de B condicionado a fuera 0. Como la probabilidad de B, como esto es 0, pues evidentemente se va a cumplir que la intersección entre A y B partido por la probabilidad de A es 0. Luego, sí son mutuamente excluyentes. Y hay una cuarta pregunta que nos dice: si A está incluido en B, el suceso A está incluido en B, es decir, tendríamos una cosa como esta: este es el suceso B y el A es aquí. Es decir, el A se cumple siempre que se cumple B. Digo al revés, perdón. El B se cumple siempre que se cumple A. Imaginaos, con cartas es más fácil de ver. Suponed que el suceso B sean oros, sacar oros. Y el suceso A, as de oros y rey de oros. Siempre que se cumple el suceso A, que es as de oros o rey de oros, se cumple el suceso B, que es cualquier tipo de oros. Entonces, siempre que A, un conjunto, o sea, un suceso está incluido en otro, siempre que se cumple el pequeño, se cumple el mayor, digamos. Bueno, una vez nos dicen, si estamos en este caso, calcúlese la probabilidad de la intersección, probabilidad de A intersección B. Pues la probabilidad, evidentemente, ¿cuál es la intersección entre estos dos conjuntos? La probabilidad, esto es la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque que se cumpla A y que se cumpla B a la vez, la única posibilidad que hay es este caso, que se cumpla A. Si se cumpliera algún elemento de aquí fuera, no se cumpliría A. Solo se cumple la intersección cuando se cumple A. Entonces la probabilidad de la intersección será 0,2. Y nos preguntan, ¿son A y B independientes? Pues no, no son independientes porque hemos quedado que para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a la probabilidad al producto de las probabilidades. Y hemos visto, por este caso, que la probabilidad de la intersección es 0,2. Y 0,2 no puede ser igual a 0,2 por 0,4, que son estos dos. Por lo tanto, concluimos que no son independientes. Y con esto terminamos este ejercicio.